Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con en este taller. La presentación que nos va a hacer el maestro va a ser de gran interés para todos ustedes. Y bueno, la conferencia es prediciendo el futuro a partir de datos del pasado con nuestro ponente, Roberto Méndez, que es nuestro maestro de matemáticas. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación. Gracias, profesor, y bienvenido a todos ustedes, alumnos. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Los que están en Zoom, los que están en YouTube, muchas gracias por tomar en cuenta mi llamado, por manifestar interés. Se les agradece. El tema que voy a presentar el día de hoy se llama Prediciendo el futuro, pero de último momento me di cuenta que lo correcto y lo que te ayuda a la matemática es inclusive entender el futuro a partir de los datos del pasado. Como ya dijo la maestra Alicia, quien tuvo a bien presentarme, soy el profesor Roberto Méndez y comenzamos. Antes que nada, déjenme darles la definición de taller, entre otras que hay, como ustedes saben, lugar donde se trabaja una obra de manos. Luego entonces cuento con todos ustedes para que sigan la actividad y con ello verdaderamente hagamos un taller. Previo a empezar el taller, sí me gusta generar la reflexión. ¿Por qué debo analizar la información? ¿Por qué debo reflexionar? Antes que nada, para no ser presa de la infodemia. Hoy día la infodemia se ha esparcido de una manera sin igual. Simplemente en el informe que se dio el 1 de diciembre, resulta que hay gente que dice que solo había 85,000, otros que había 250,000. O sea, cuando notas esos abismos, o alguien verdaderamente no sabe contar, o alguien tiene intereses que lo motivan a dar cifras como mejor le convengan. Y desafortunadamente, esta última parte, en estos tiempos, y desde hace bastante tiempo, se ha vuelto el modus operandi. Pero finalmente, la culpa no la tienen ellos, sino nosotros, que no nos preocupamos por ver los datos, cotejarlos, analizarlos, obtener información y finalmente generar conocimiento. Si yo hago esto de comprender mi mundo, evidentemente en mi vida voy a poder tomar mejores decisiones. Y finalmente seré un ser analítico, que lo cual, por cierto, no significa deshumanizar. Por el contrario, el entender, como en la hermosa presentación que antes se dio sobre los insectos, el entender el entorno nos hace ser empáticos a él y darnos cuenta que hay que cuidarlo. Curiosamente, la falta de análisis es la que a veces nos lleva a actuar de manera abusiva e incorrecta. Por el contrario, el análisis te humaniza. El análisis te hace saber que el otro tiene derechos. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para poder analizar? Tener datos certeros. Siempre buscar fuentes de información que haya un grado de fiabilidad y de certeza en ellos. Con esa información, con esos datos, voy a generar información. Y finalmente, ya eso depende de cada uno, generarás conocimiento. Por favor, abran su hoja de cálculo de Excel
su Drive en Google y Wolfram Alpha. Para quien le cueste trabajo, le voy a pasar los enlaces de los archivos que requiero que descarguen, por favor. Los puse por el chat. Tienen que descargar justamente esto que se llama demanda e ingreso al bachillerato. Le tienen que dar clic ahí y de preferencia ya inmediatamente pónganle que lo abra con Excel. ¿Sí lo están viendo todos? Sí. Muchas gracias. ¿Ok? Y ya díganle que lo abra con Excel, por favor. Voy a dar un minutito, ya que tenemos el tiempo muy medido, no me voy a poder esperar más. Quien se retrase un poquito, vaya viendo lo que hacemos y se incorpora en la actividad en la que vayamos, por favor. Se les debe abrir este archivo. Entonces, en lo que lo abren, les digo, trabajaremos un ejemplo para ver cuál es una forma muy sencilla de analizar los datos y además que lo podemos hacer con las matemáticas que ya tenemos. Con nuestras matemáticas de preparatoria ya nos permiten realmente generar ideas veraces. Díganme, por favor, cuando ya tengan abierto su Excel. Ya, profe. Ya. Ok. Ya, profe. Entonces, reitero, el problema que tenemos, vamos a plantear lo que se llama una situación contextualizada. Cada quien póngase en el papel. Acabas de ser nombrado representante de los estudiantes y pretendes resolver el problema de número de rechazados. Eres consciente que cerrar la escuela pues no parece haber dado los resultados esperados. Entonces, planeas hacer un análisis a partir de los datos de los alumnos que piden ingresar y de los que se han aceptado para poder dilucidar por qué se cubre tan baja demanda. En ese sentido, te haces 3 preguntas. ¿Cómo ha incrementado la demanda y la oferta? ¿La UNAM está satisfaciendo la demanda adecuadamente o ha logrado avances? ¿Qué nos depara el futuro en términos de crecimiento de población estudiantil? Déjenme checar aquí. Luna Herrera, ¿cómo vas? También estoy viendo a los que están en YouTube. Les agradecería si cuando yo les hable me pudieran contestar. Como les dije, profe, este es un taller. El Excel. ¿Perdón? Ya tengo ¿Perdón? abierto el Excel, profe. Ah, bien. Giorgio Giovanna, Roberto Vargas, Yuri. ¿Vamos bien? ¿Me pueden contestar también por el canal de YouTube? También lo estoy viendo. Bueno, entonces,
vamos a empezar a analizar nuestros datos. Lo primero que yo noto, recuerden que ustedes quieren resolver el problema. Recuerden que ustedes han alcanzado un puesto en el Consejo de Estudiantes y dicen, oye, 114,000 solicitudes y solo se aceptaron 34,900. Y así sigo, chéquenle, y ahora 165,000 y solo se aceptaron 34,358. Entonces, ¿qué es lo primero que se me podría ocurrir? Pauta. Por favor, los que lo abrieron directamente, pónganle habilitar edición. Entonces, pues lo primero que podrá a mí ocurrirse es checar cuánto ha crecido la demanda. Un primer acercamiento es obtener lo que conocemos como rango. Entonces, en la celda B16, pongan rango de demanda. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Y entonces, en Excel, para iniciar una fórmula, se debe poner el símbolo igual. Pongan igual y van a escribir max. Abro paréntesis. Me voy a situar en la celda B7 y hay dos formas de hacerlo. Que dejes apretado el botón de tu mouse del lado izquierdo, si eres diestro, o del lado derecho, si eres zurdo, presionado y arrastres hasta el final para que selecciones ese rango. Te regresas a la fórmula y cierras el paréntesis. Si te llega a mandar un error, no te preocupes. Si se te olvidó el paréntesis, bueno, en este caso me lo completó, pero a veces te manda un error. Entonces, con esto obtienes cuál es la demanda máxima que se ha presentado. Después le pones menos min, que como ya te habrás dado cuenta, es para la demanda mínima. Selecciono, vuelvo a seleccionar este rango y le doy Enter. Los que lo estén haciendo en una laptop o en una computadora personal con teclado, si se paran en la celda B7 y aprietan control, mayúsculas, todo al mismo tiempo, y la flecha hacia la derecha, en automático te selecciona todo el rango. ¿Ok? Carlos Ignacio Luna, ¿cómo vamos? ¿Recuerda la definición de tarea? Vamos bien. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner rango de... Bueno, aquí le vamos a poner rango de aceptados. Disculpen si tengo alguna falta de ortografía, les digo que ahorita vamos con cierta celeridad. Y lo único que van a hacer es que se van a colocar en la esquina inferior derecha, cuando el símbolo de cruz blanca cambie a un tachecito, van a dejar presionado su botón del lado derecho o del lado izquierdo, si fueran zurdos, y arrastran. Entonces, con esto
ya empezamos a dilucidar un problema. Claramente, todavía, acuérdense, estamos estudiando matemáticas básicas, pero de todos modos, aunque pudiéramos argumentar, como vamos a ver al final, con unas ciertas circunstancias, el rango ha crecido, por alguna razón creció en algún momento, en 116,000 alumnos. ¿Y cuánto aumentó los aceptados nada más? ¿Quién me dice? 3,417. Es claro que hay un problema. Si la demanda crece en estos niveles y yo solo acepto esto, eventualmente hay un problema a nivel social. ¿Qué va a pasar con todos los otros jóvenes que no son aceptados? ¿Se fijan? Eso es generar conocimiento, eso es reflexionar. ¿Qué va a pasar con todos esos otros muchachos que no tuvieron oportunidad? Esta reflexión me lleva a dos cosas. Primero, a darme cuenta que esto va a generar eventualmente situaciones sociales de riesgo. Pero no solo es eso, sino además me debe concientizar la verdad de lo afortunado que soy, de estar en esta universidad. ¿Y por qué la debo de aprovechar? Son dos reflexiones que tengo que hacer ahí, al menos. Entonces, bueno, pero noto que aquí pues hay ciertas variaciones. Entonces, rápidamente, quiero saber cuál es la relación entre la demanda. Quiero algo más puntual. Quiero la relación entre la demanda y la demanda atendida, pero ya directamente entre ellos. Entonces, a eso se le llama una razón. Pongo igual, selecciono B8 entre B7 y esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Alguien ya lo tiene? Ya. Ya. Los que están en YouTube pueden preguntar, pueden hacerme cualquier comentario. Estoy al pendiente. Entonces, fíjense, no nos quedó muy bien. Vamos a cambiarlo, ayúdenme. Le dan, activan la celda, doble clic y le ponen por 1000, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Esto lo voy a leer que para el ingreso de 1999 a 2000 se aceptaron aproximadamente, lo voy a redondear, aquí en la parte superior, no sé si se alcanza a ver que estoy señalando donde dice general, en el grupo número tienen unos numeritos que dice aumentar decimales o disminuir decimales. Lo voy a redondear, pues yo siempre hablo de personas completas. O sea, así es como la información tiene sentido. Entonces, lo voy a redondear así. ¿Ya les quedó? Ya, profe. Perfecto. Entonces, esto me dice que 300 fueron aceptados de cada 1000 alumnos. Ahora voy a ver qué ha ocurrido a lo largo del tiempo. Hago lo mismo que les había comentado, arrastro completamente. Desafortunadamente, en algunas partes yo no alcanzo a ver, porque aquí la pantalla. Ahí está, me quedó de pura suerte. Y entonces, ahora sí, puedo tener una visión un poco más puntual. ¿Y qué es una razón? Pues una simple fracción. ¿Por qué la multipliqué por 1000? Para darle sentido, para que no me quedaran decimales. Y fíjense que parece haber una circunstancia que no agrada. En esta vez se aceptaron 306 y ahora solo 208.
por cada 1000. Acuérdense que esto ya es una razón. Por cada 1000. Bueno. Y aquí parece que hay mucho. Aquí nuevamente uno tiene que analizar. Y aquí es donde materias como historia, realmente la historia de tus tiempos, te ayuda. Para que ustedes sepan por qué aquí aparentemente se aceptaron muchos, tienen que saber que hubo una huelga en su universidad. Una huelga que duró muchísimo tiempo y que, yo sí lo digo, una huelga en que se pelearon cosas justas, pero que también tuvo costos grandes. El costo grande es que al acabar la huelga, la universidad estaba muy desprestigiada. Puede notar que en estos 2 años realmente bajó muchísimo las solicitudes. Inclusive, aunque en este año bajaron la demanda, esto parece que da números grandes. ¿Ok? Ahora bajó a 208. Seguimos intentando dilucidar qué está ocurriendo con los datos. ¿Por qué pasa esto? Ah, mira, pues aquí, ¿por qué se aceptaron pocos? No parece que la demanda haya bajado. Seguramente estos tiempos de pandemia tuvieron otro efecto. Esto claramente nos indicaría, nos podría dar visiones de que la educación, dado que es para jóvenes, es sensible a las circunstancias y a la percepción social. Lo cual es evidente. Ustedes dependen de un hogar que requiere ingresos, la educación cuesta. La pandemia nos puso en riesgo no solo físico, sino también económico. Y se nota. Ahora, bueno, ya tengo un análisis muy bruto, muy grueso. Hice un análisis en una relación anual, es un análisis más fino, pero ahora lo que yo quisiera es ya ver consolidado un total. Y entonces, eso generalmente nos lleva a graficar los datos. ¿Cómo vamos a obtener esa gráfica? Bueno, pues matemáticamente sería estableciendo una función que de alguna u otra manera me asegure que toma estos valores en los puntos dados. ¿Y cuál es la función que puedo decir más sencilla dentro de las funciones que tengo? Más tratables, pues las polinomiales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar estos datos. ¿Cómo le vamos a hacer? Los vamos a seleccionar. Sí, aquí ya le voy a decir cómo les hice. Me paré en la celda A7, control mayúscula, flecha hacia la derecha, les dije que selecciona todo, después nada más flecha hacia abajo y selecciono todo. A quien no le salga así, se para en una celda, la selecciona y arrastra hasta que complete la selección de todo el bloque. Una vez que estamos aquí, me voy a donde dice insertar, grupo gráficos, gráfico de líneas o de áreas, y selecciono el de líneas. Bueno, disculpen, cometí un error. Allá, es que agarré la gráfica. Aquí está. La voy a hacer más grande para que se vea. Y bueno, no olviden que ustedes eran de los nuevos alumnos que tiene voz y voto y se dan cuenta que sí hay un problema.
Lo primero que detectamos es que en tiempos de pandemia, efectivamente, como era de esperarse, bajó la demanda. La huelga también hundió la demanda. Pero de ahí en fuera se ha mantenido en un crecimiento sostenido. Sin embargo, acuérdense, la azul es demanda. Aquí sí vemos un problema. ¿Quién me dice? ¿Qué ha pasado con los aceptados? Se ha mantenido igual. Efectivamente. En los números, ¿no? Exactamente. Y eso me dice que sí hay un problema. No pueden pasar 20 años y un país no darle servicio a esos jóvenes que merecen educación. Y todo esto que les estoy diciendo es generar conocimiento. Todo eso que vemos de los jóvenes en la criminalidad tiene una que otra razón de ser aquí. Porque esos que no pudieron entrar, ¿a qué se van a dedicar? ¿Quién los va a captar? ¿Quién sí les va a dar cobijo? ¿Quién les va a decir amigos? Si no va a ser un ambiente educativo que les promueva ir más adelante. Las consecuencias creo que ya las hemos visto. Efectivamente, se ven las consecuencias. Pero bueno, finalmente estamos en este punto. Y me gustaría saber qué va a pasar a futuro. Así que voy a hacer lo que se llama una interpolación. Quiero tener, ya vi el presente, ya vi el pasado, ahora quiero intentar predecir a dónde me conduce esto. Le van a dar sobre la gráfica, sobre el botón derecho, y le van a agregar línea de tendencia. Como les dije, nosotros, por los estudios que tenemos, la polinómica es nuestro caballito de batalla. Solamente que vamos a aumentar el grado. Acuérdense que una recta, para definir una recta, bastan 2 puntos. Pero claramente, esa solo va a ser buena cuando tu problema sea lineal. Como aquí tenemos muchos valores y vemos subiditas y bajadas, vamos a aumentar el grado. En este caso, me importa que la interpolación, porque por definición así pasa, toque todos los puntos que yo tengo definidos. Así que el grado del polinomio, si tengo 2 puntos, es de grado 1. Suponiendo que va a pasar por todos los puntos y que no hay colinealidades, entonces voy a tomar el número de puntos menos 1. Y aquí, afortunadamente, la gráfica me dice, tienes 22 puntos seleccionados. Entonces le voy a poner que sea de grado 21. Y como lo que me importa es ver el futuro, en la parte que dice extrapolar en el futuro, le voy a decir que me dé 3 unidades más, que sería de aquí a 3 años. ¿Me voy explicando? Sí, profe. Ok. ¿Van aquí? Bueno, como les digo, hoy el tiempo es reducido, entonces, pues, le damos Enter y vean lo que ocurre. La gráfica de interpolación y que extrapola los datos más adelante, me dice que ahorita va a bajar, pero que después, ¿qué va a pasar? Va a subir. Va a subir, lo cual, pues, primero, claramente nos da alegría, porque sabemos que este descenso se debe a pandemia, en muchos sentidos. Y eso me puede decir que esto no será eterno. Gracias a Dios.
Entonces, si hay jóvenes que se quieren integrar con nosotros, que quieren ser parte de nuestra familia, sin embargo, veamos qué pasa aquí abajo. Hacemos lo mismo, agregar línea de tendencia, le ponemos polinómica y vamos a tomar lo mismo, 21. Le digo que quiero que sea a futuro. Y este esquema predice, afortunadamente, que sí va a haber un incremento. Aún así, vean este abismo de brecha. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Y eso nos indica que algo tiene que hacer este país y algo tenemos que hacer nosotros para que nuestros jóvenes, que hoy son ustedes, no estén en esta situación. Esta fue una manera muy rápida de, con estos datos, intentar ver el pasado, ver el presente y ver un futuro. Lo que también nos queda claro es que cerrar por cerrar la escuela nunca ha dado buenos resultados. Mientras más largas son las huelgas, exactamente van a tener el fenómeno que tiene en el punto al segundo año, en el 2000, cuando fue la huelga en ese año. Y eso también nos enseña algo. ¿Qué pasa cuando tú cierras? Los muchachos se van. Finalmente, también buscamos aprender. Si yo dijera, es que cerré la escuela y veo un incremento, diría, wow. Pero cada vez que uno cierra la escuela, que detiene las actividades, lo que nos pasa son estos descensos. Y por cierto, si ustedes se fijan, prácticamente ninguna huelga o ningún conflicto ha generado más ingresos. Quizás ahí se cumple la máxima de las abuelas de mi hijo, evítate broncas. De las broncas, prácticamente nunca vas a sacar nada bueno. Porque si ustedes se fijan, ninguna bronca ha aumentado el nivel de aceptados. Finalmente, y con esto concluyo esta parte, habría que preguntarnos por qué a veces se aceptan más y a veces menos. ¿Por qué pasa esto que está aquí? Y yo esto sí lo lanzo al aire. ¿Por qué no al menos se mantiene la aceptación? Esta sí es una hipótesis, completamente, que habría que verificar. En algunos casos, a ver, para que yo acepte alumnos, debe haber lugares disponibles. Si en algún momento tengo muchos alumnos que no aprobaron, ellos tienen derecho a repetir. Pero repiten, pero ocupan un lugar, como es de obviedad. Luego, si no implementamos mecanismos que hagan que nuestros alumnos aprendan y como consecuencia de ello aprueben, también los lugares se ocupan en estos alumnos que no avanzaron. Y entonces eso no permite que se renueve la plantilla. ¿Ok? Esto más bien, ahí ustedes que están en el consejo, le pueden decir a las autoridades, ponte las pilas. Mira lo que pasa cuando no me los educas bien. Hay deserción. No les diste las herramientas que los motiven. Me reprueban, se quedan y yo no puedo aceptar
a más jóvenes. Bueno, denme un segundo, por favor. Ya dejé de compartir, ¿verdad? ¿Sí dejé de compartir? No, profesor. Gracias. Ahora sí ya dejo de compartir. Entonces, cuando ustedes les digan datos, no se queden en el dato. El dato no sirve de nada por sí mismo. El dato por sí mismo, manejado de manera absurda, es infodemia. Solo hasta que tú lo vuelves información y lo transformas finalmente, lo digieres y lo vuelves conocimiento, es que ese dato realmente se volvió parte de ti e indefectiblemente, cuando tú generes conocimiento, empezarás a cambiar. Solo así se llega al cambio. Todavía me queda un poco de tiempo, maestra Marta, maestra Alicia. Sí, profesor, todavía 5 minutos más. Ok, bueno, pues les dejo de tarea, porque ya no da tiempo, el siguiente elemento. Hay muchos elementos bien importantes que tratar. Déjenme, se los comparto. ¿Alguien sí me pudo seguir hasta el final en la práctica? Sí, profe. Profe. Ok. Déjenles comparto pantalla. Y les invito, porque en 5 minutos ya no se puede. Déjenme, les vuelvo a compartir. Compartir. Aquí está. Compartir. Ahí está. El de COVID en México. La precaución siempre será bienvenida. El miedo irracional hay que desterrarlo. Conceptos no razonados y racionales siempre llevan a conductas de abuso, a conductas de segregación, a conductas que no integran, sino que dividen. Entonces, los invito a que hagan un análisis similar. Les voy a pasar el enlace de la hoja. Denme un segundo. Ahí está. Con esto, que vean cuál es la relación, datos acumulados, datos totales. Profe, nos dice que solicitemos el acceso. Discúlpenme, ahorita mismo compartir. No sé, no recuerdo bien cuál era, pero sea el que sea, ya tienen acceso. Gracias. ¿Con qué cuento? Pues no lo olviden, cuentan con lo que ya saben y créanme que les basta para entender mucho del mundo, porque mucho de lo que se dice en las noticias ni crean que están utilizando matemáticas matemáticas de posgrado. No. Prácticamente la mayoría de análisis que se hace
y de las fórmulas que se utilizan, con restas, razones, funciones o ecuaciones, y con cuestiones que aquí no nos da tiempo de medir la tasa de cambio, se entienden. Y todos son temas que sus profesores de la universidad les dan. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, aquí está mi correo, cualquier aclaración o cualquier cosa que se les ofrezca. Soy el profesor Roberto Méndez para ustedes. Con mucho orgullo de estar en la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM, y en la Escuela Nacional Preparatoria número 2. Gracias, jóvenes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Si alguien tiene alguna duda, tenemos 2 minutos. Si no, pues de mi parte sería todo. Bueno, pues demos gracias al profesor Roberto Méndez por su excelente presentación. Aquí cabría preguntar si estos datos obviamente son a través de lo que viven los jóvenes con esto de la pandemia, pero no solamente podemos proyectar en la parte pandemia. Ahorita el problema también viene con el cambio climático. Podemos hacer uso de estas hojas de Excel para poder nosotros entender los fenómenos que se están presentando. Sí, maestra. Lo que pasa es que entonces hay que meter más variables. En este caso, solo tomé justamente las estadísticas que da la UNAM, que sí son datos duros, nada más de ¿se le dio acceso o no? Pidió acceso y tuvo acceso. Evidentemente, como usted bien lo menciona, realmente un análisis más adecuado y más fino conllevaría a tener más elementos que se puedan modelar, y sí se puede. Ok, y bueno, pues es muy importante que los jóvenes comprendan que este tipo de manejo de hojas de Excel no son tan complicadas, mas sin embargo, el poder hacerlas no da pie a que nosotros tengamos todo el conocimiento, sino la interpretación de estas gráficas que bien haces énfasis en ese sentido, comparar, establecer fechas, número, cantidades y eso. Creo que los jóvenes deben de iniciar una parte del trabajo en Excel porque es una herramienta súper importante para los que quieren hacer desde una parte experimental o un fenómeno social. Esto nos ayuda a entender todavía más y sobre todo que ese entendimiento lo podemos proyectar hacia los demás, ¿no? Creo que es muy importante que los jóvenes entiendan que las habilidades no solamente es hablar inglés, tener conocimiento de los temas, sino también de este tipo de herramientas que son muy importantes para nosotros. Como estudiante que fuiste, maestro, y qué en realidad necesitaste para entrar a la licenciatura para aprender Excel. Pues, para entrar a la licenciatura, pues sí dedicarse un buen rato. Pero para aprender Excel, ya está en tu vida cotidiana, en la licenciatura. Es el punto. O lo aprendes, o te das cuenta que te dicen, modela esto, pon esto, grafica esto, y ya hacerlo a mano. Y generalmente, mi licenciatura fue en computación, te dan listas enormes de datos, imposible hacerlo a mano. La misma necesidad te vuelca a las herramientas digitales, la misma necesidad. Y aunque sí algunos conceptos pueden ser un poco tardados, tampoco es que, sobre todo los jóvenes hoy en día que tienen todo en internet, casi cualquier cosa que busquen, les dicen cómo hacerlo. Entonces, sí, yo no vería como un problema para que los jóvenes se acercaran a esta herramienta y la utilizaran ya con bastante destreza. Pues bueno, pues te damos gracias, maestro, porque es un punto importante que das énfasis en ese sentido, que ustedes ya vienen con el chip bajo el brazo. Antes era el pan bajo el brazo, la torta bajo el brazo. Ahora los jóvenes vienen con el chip.
puesto, ¿no? Entonces creo que ellos tienen esas habilidades, pero al boom, que más que nosotros, y da pauta, ¿no? Que esa transición no sea tan complicada para ellos. Y bueno, pues nuevamente te agradezco, eso es una excelente propuesta que estás haciendo y bueno, pues seguimos adelante, esperemos que no sea la última presentación que nos hagas, sino que para el siguiente año pues estemos también contemplándote para este tipo de eventos. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues como saben chicos, tenemos todavía video talleres, ustedes pueden entrar, ahí hay unos que realmente vale la pena verlos y les llena de conocimiento. Y también tenemos todavía el concurso de fotografía. Entren a la página de la convocatoria y van a encontrar información. Y bueno, para que estén sus fotografías dentro de este evento que es la 9ª Semana de las Ciencias y sobre todo que pues con esto se llenen ustedes, se lleven un poquito más de información porque en un futuro a lo mejor ustedes lo van a necesitar. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias y doy agradecimiento a nuestro apoyo de técnico, que es la maestra Marta y nuestro compañero Marco, en el cual ellos nos están apoyando para llevar a cabo esta transmisión. Muy amable y que tengan excelente tarde. Dejen a todos. Gracias.